Libro: La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana. Autor: Antonio Diegues. Introducción. Permítame, lector, comenzar con una afirmación un tanto rotunda, pero justificable. La revolución darwiniana, lejos de ser algo ya superado, como a veces se pretende, aún no ha concluido del todo. Y no ha concluido, porque todavía nos falta una explicación darwinista adecuada de uno de los rasgos fundamentales de los seres vivos. Tenemos explicaciones darwinistas de cientos, quizás, si descendemos a los pormenores, de miles de rasgos adaptativos. La teoría de la evolución por selección natural nos ha permitido explicar el melanismo de ciertas polillas del norte de Inglaterra, la rápida adquisición de resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, o a los insecticidas por parte de los insectos, la velocidad en la carrera de las gacelas, la persistencia de la anemia falciforme, una enfermedad de origen genético, en algunas poblaciones humanas del norte de África, y un largo etcétera, que puede localizarse en cualquier manual de biología evolucionista. Pero no contamos por el momento con una explicación científicamente bien establecida y suficientemente detallada del origen y desarrollo evolutivo de las capacidades cognitivas en los seres vivos. Conocer el entorno, en el sentido básico, de adquirir una cierta información de sus características relevantes, procesar dicha información de forma adecuada y regular la conducta de acuerdo con el resultado del proceso, respondiendo a los desafíos del medio según las necesidades del momento, parece ciertamente no ya un rasgo útil, sino imprescindible para la vida. Algo así lo podemos encontrar incluso en la conducta quimiotáctica de la más simple bacteria. Cuando se mueve en dirección al lugar donde hay sustancias nutritivas o se aleja del lugar en el que hay sustancias que le son nocivas. Aunque es una cuestión disputada si estas simples capacidades merecen ya el nombre de cognición. Y, como veremos, no todos, incluido el que esto escribe, estarían de acuerdo en este uso amplio del término. Si este procesamiento de la información y la correspondiente respuesta conductual se hace a través de la mediación de un sistema nervioso, como ocurre desde los artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos, etc., en adelante, las ventajas adaptativas aparecen entonces de forma aún más evidente. Por un lado, la respuesta no tiene por qué estar conectada directamente al estímulo, sino que puede haber un lapso temporal entre ambos. Piénsese, por ejemplo, en la danza de una abeja un buen rato, después de haber localizado un campo repleto de flores. Por otro lado, el procesamiento de la información, aunque depende de ciertas reacciones físico-químicas, está subdeterminado por ellas. Dicho más claramente, depende de dichas reacciones, pero posee rasgos emergentes con respecto a ellas. Esto permite una conducta mucho más variada y versátil que cuando el procesamiento se efectúa en el nivel puramente metabólico, como sucede en el caso de las bacterias. Un grado aún mayor alcanzado en este camino adaptativo es el que despliegan los animales con un cerebro desarrollado, como aves y mamíferos, en los cuales podemos hablar ya de auténticos procesos mentales, como creencias y deseos, aunque también esta es una afirmación que está lejos de despertar el consenso. Como ha defendido el filósofo de la biología Peter Gottfried Smith, la posesión de capacidades cognitivas sofisticadas puede encontrar una excelente explicación como adaptación a las características diversas de un medio complejo, lo que a estos efectos podemos interpretar como un medio heterogéneo y variable. Si en medios muy estables, las respuestas fijas, programadas genéticamente, pueden ser muy ventajosas, porque ahorran muchos esfuerzos y errores a los organismos. En medios muy variables sucede justo lo contrario. La mejor apuesta adaptativa en tales medios no es mantener a toda costa la misma conducta,
sino ser capaz de percibir los cambios y tener a disposición un elenco de conductas posibles con las que ensayar. Pero, para ello, hace falta un cerebro desarrollado que no se limite a ser el ganglio nervioso más delantero, como sucede en muchos artrópodos. Esta misma explicación podría extenderse, con los necesarios añadidos, a las capacidades cognitivas humanas, que superan con mucho a la de sus más cercanos parientes entre los primates. Ha sido en las últimas décadas, cuando diversas disciplinas han comenzado a indagar en estas complejas cuestiones y a generar las primeras hipótesis plausibles al respecto. Y, como siempre que en la ciencia se abre un nuevo ámbito lleno de potencialidades y de disputas aseguradas, la filosofía ha metido ahí, desde el primer momento, sus narices. Porque, pese a lo que muchos puedan creer aún acerca de la filosofía, esta no es un pensamiento ensimismado, ocupado perennemente en los viejos problemas legados por su propia tradición, sino que ha sido siempre, y lo es más explícitamente hoy, una tarea de reflexión sobre los problemas que preocupan a los seres humanos en cada situación histórica. Y no cabe duda de que entre estos asuntos que interesan de forma principal en la actualidad están los que provienen del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y muy en particular los que conciernen al conocimiento que la ciencia puede aportar sobre el origen y funcionamiento de nuestra mente. Los filósofos que, además de centrar su atención sobre estos problemas ligados al desarrollo de la ciencia, consideran que, desde un punto de vista metodológico, la filosofía no es radicalmente diferente de la ciencia. Los que piensan que en ella también deben formularse hipótesis que, aunque no sean susceptibles de contrastación experimental directa, sean criticables o reforzables mediante consideraciones empíricas, han promovido lo que puede denominarse el giro naturalista en filosofía. Por el momento, este giro ha afectado a la epistemología más que a ninguna otra rama de la filosofía, justamente a la parte de la filosofía que se ocupa de la naturaleza, límites y validez del conocimiento. A este enfoque en epistemología se le conoce como epistemología naturalizada, y dentro de él, la orientación que se ha basado en los avances de la biología evolucionista y de las disciplinas arriba, mencionadas acerca de la evolución de las capacidades cognitivas en los seres vivos, es designada como epistemología evolucionista. El capítulo 1 de este libro está dedicado a exponer con cierto detenimiento el origen y legitimidad de esta orientación evolucionista en epistemología. Pero, ¿puede realmente la biología evolucionista ayudar a contestar viejos problemas epistemológicos, tal como pretende la epistemología evolucionista? O, dicho de otro modo, ¿puede ofrecerse una explicación evolucionista del conocimiento y, a partir de ella, arrojar nueva luz acerca de qué es el conocimiento e incluso en qué consiste la validez de los conocimientos? Y, aún preguntado de forma más precisa, ¿puede obtenerse alguna conclusión filosófica relevante de considerar el conocimiento como un rasgo fenotípico propio de ciertos organismos, no solo seres humanos, y surgido por un proceso de selección natural, suponiendo que realmente lo sea, claro está? No desconozco el hecho de que a algunas personas, particularmente entre mis colegas del ámbito filosófico, estas preguntas no solo les parecen desencaminadas, sino casi descabelladas. Hay argumentos variopintos en la literatura al respecto que llevan a desestimarlas por adelantado. Algunos de ellos, no vamos a negarlo, tienen cierto peso y les dedicaremos atención. Sin embargo, mucho me temo que son preguntas que han llegado para quedarse. Y, como intentaré mostrar, ni son tan descabelladas ni tan inútiles como en principio puede parecer. No son solo filósofos los que han manifestado abiertamente su escepticismo sobre este proyecto de biologizar la epistemología o epistemologizar la biología, según se vea.
Algunos biólogos de renombre lo han hecho también. Richard Lewontin escribe, por ejemplo, si nuestro propósito en este capítulo fuera decir qué sabemos sobre la evolución de la cognición humana, podríamos terminarlo al final de esta frase. A pesar de la existencia de una teoría matemática extensa y altamente desarrollada acerca del proceso evolutivo en general, a pesar de la abundancia de conocimientos sobre los primates fósiles y vivientes, a pesar del conocimiento íntimo que poseemos de la fisiología, morfología, psicología y organización social de nuestra propia especie, no sabemos esencialmente nada de la evolución de nuestras capacidades cognitivas, y hay una posibilidad grande de que nunca sepamos mucho sobre ello. Después de leer algo así, es inevitable preguntarse si todo este empeño tiene sentido, o si hay realmente razones para un pesimismo tan claro y sin matices. Es cierto que no sabemos nada esencial de la evolución de nuestras capacidades cognitivas y que es posible que nunca lo sepamos. Nada vale todo lo que han escrito y publicado al respecto en los últimos años un buen número de científicos y filósofos. Después de la lectura de este libro, creo que el lector llegará al convencimiento de hay algunas cosas interesantes, no sé si esenciales, que pueden conjeturarse acerca de la evolución de nuestras capacidades cognitivas en función de los datos aportados por diversas disciplinas científicas y, en particular, por disciplinas biológicas. Posiblemente haya que reconocer que, como dice el filósofo de la biología, David S. Wilson, no exista hoy por hoy un enfoque evolucionista unificado de la epistemología ni de ningún otro asunto. Sin embargo, hay ya piezas suficientes del puzzle como para formarse una cierta idea de cómo podría ser esa imagen unificada. La base científica es todavía débil y controvertida. No podemos ignorar el carácter especulativo de muchas de las hipótesis manejadas. Sería engañoso decir que todo lo que aquí se menciona son conocimientos firmes y aceptados de forma unánime, pero están sentando las bases de un campo de estudio emergente, en el que se proponen, y a veces incluso se contrastan positivamente, hipótesis sugerentes, de gran capacidad explicativa y de un innegable interés para la filosofía. Si dejamos, pues, de lado esta prevención inicial, en mi opinión excesiva, y que no ha desanimado a los que trabajan en estos asuntos, quedan todavía vastas cuestiones a las que dar alguna respuesta. Una de ellas ha sido mencionada ya. ¿A qué organismos podemos atribuir cognición en sentido pleno? ¿Posee cognición una bacteria o una ameba? ¿O hemos de reservar este término para organismos más complejos, como los mamíferos? ¿Acaso solo los seres humanos son organismos de los que quepa afirmar que conocen su entorno, como creen algunos filósofos? Un aspecto complementario de esta cuestión es el de cómo proporcionar una explicación biológica del origen y función de las representaciones mentales. Los capítulos 2 y 3 se detienen en estos asuntos. El capítulo 2 expone lo que podría considerarse como una historia natural de la mente y trata de mostrar la utilidad del concepto de representación para entender la evolución de la cognición en los seres vivos. El capítulo 3 describe, al hilo de aportaciones recientes de la paleoantropología y la primatología, las ideas hoy día más aceptadas acerca del origen de la inteligencia humana. Desde una preocupación más filosófica, cabe también preguntarse si la suposición de que nuestras capacidades cognitivas son el producto de la selección natural y cumplen, por tanto, una función propia, que en este caso sería proporcionar un conocimiento adecuado del entorno, permite inferir que tenemos capacidades cognitivas fiables y que, por tanto, las preocupaciones de los escépticos han estado siempre infundadas. Podría incluso irse más allá y afirmarse que en caso de que dichas capacidades no nos proporcionaran un buen número de verdades,
no habrían sido seleccionadas o, peor aún, ¿no estaríamos aquí como especie para contarlo? Este, como puede apreciarse, es el viejo debate filosófico entre realistas y antirrealistas de diverso cuño, en el que quizás el conocimiento más profundo de nuestra historia evolutiva podrá algún día arrojar algo más de luz. Por el momento, como argumentaré en el capítulo 4, lo más que puede decirse es que tanto los realistas como los antirrealistas han encontrado buenos argumentos en el darwinismo para sustentar sus respectivas posiciones. Aunque si tuviera que decidirme por uno de los bandos, diría que los argumentos de los realistas me parecen en conjunto más convincentes, pero no definitivos. Los realistas, como Karl Popper o Gerhard Vollmer, han arguido que sin capacidades cognitivas fiables, es decir, propensas a alcanzar un número significativamente mayor de creencias verdaderas que falsas, nuestra especie, y esto podría generalizarse a todas las especies con capacidades cognitivas sofisticadas, no habría podido sobrevivir. Los antirrealistas, por su parte, aun estando de acuerdo en aceptar que nuestras capacidades cognitivas son el resultado de la selección natural, consideran que precisamente por eso no es razonable confiar en que sean capacidades orientadas al logro de la verdad objetiva. A la selección natural no le interesan las verdades de la metafísica o de las matemáticas, sino solo el éxito reproductivo de los organismos. Y, para reproducirse con éxito, algunas falsedades pueden ser mucho más convenientes que un buen puñado de verdades, todo lo exactas que se quiera, pero irrelevantes para la vida. Abundan los ejemplos. No obstante, el debate está lejos de haber quedado cerrado. Finalmente, en el capítulo 5, se emplean algunas de las consecuencias obtenidas en los capítulos anteriores para evaluar la fortaleza del antirrealismo ficcionalista defendido a finales del siglo XIX por Friedrich Nietzsche, uno de los primeros filósofos en percibir la importancia de las ideas evolucionistas para la epistemología. Entre los puntales principales ficcionalismo de Nietzsche está su epistemología evolucionista. Argumentaré que, precisamente por ello, su posición carece de una fundamentación adecuada, ya que desde consideraciones evolucionistas no hay bases suficientes para sustentar el ficcionalismo frente a posiciones realistas epistémicas. Espero mostrar a lo largo de estas páginas que tenemos ante nosotros un amplio campo de investigación en el que biólogos, como el propio Darwin o Konrad Lorenz, y filósofos como Spencer, Nietzsche, Mach y Popper, por citar solo los nombres más conocidos, han visto una pieza clave para entender al ser humano y sus relaciones con el resto de los seres vivos. Tanto la biología como la filosofía, esta es la convicción que guía todo el libro, tienen mucho que obtener todavía del darwinismo. Algunas partes del libro fueron concebidas e iniciadas durante una estancia de investigación en el Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard, en los meses de febrero, marzo y abril de 2007. Agradezco a su director, Ángel Sáenz Vadillos, a la coordinadora de programas, Elizabeth Klein, y al resto de los investigadores que estuvieron allí durante ese tiempo el ambiente de trabajo y de estímulo intelectual que me proporcionaron. Agradezco igualmente al director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Harvard, el profesor Richard Moran, y al profesor Peter Godfrey Smith, la amable acogida que me dispensaron en dicho departamento. Versiones previas de partes del libro han sido leídas o comentadas en conversación o debate académico por Julián Almaraz, José María Atencia, Josep Cal, Carlos Castrodeza, Luis Gómez Jacinto, José María González Donoso, José María Herrera, Andrés L. Jaume, José Lazaga, José Luis Luján, Pascual Martínez Freire, Álvaro Moreno, León Olivé, Paul Palmsquit, Ana Rosa Pérez Ranzanz, Mabel Salido y José San Martín.
Todos ellos hicieron observaciones que ayudaron a mejorarlo, y muy posiblemente habría mejorado aún más si hubiera seguido todas sus indicaciones. Pero ya se sabe que el empecinamiento en las creencias erróneas es un vicio humano que tiene raíces profundas en nuestra historia evolutiva. He empleado en la redacción del libro diversos materiales que habían sido ya publicados en revistas especializadas, aunque reestructurado, ampliado y, en ocasiones, corregido esos materiales, con el objetivo fundamental de hacerlos accesibles a un público más amplio. Las revistas en las que aparecieron son Contrastes, Crítica, Témata, Estudios Nietzsche y Endoxa.